¿Cómo imitarlos? Los cristianos sentimos la llamada que Dios nos hace a la verdadera conversión y a la auténtica renovación. Jesucristo nos llama y nos pone ejemplos vivos que nos enseñen cómo responder a estas llamadas. Hoy tenemos un modelo cercano en una mujer, Madre Maravillas de Jesús, que supo interpretar y vivir el Evangelio con todas sus consecuencias, y se nos acerca para enseñarnos a cada uno, dentro de nuestra vocación personal y específica, cómo se puede responder a tanto amor de Dios manifestado en Jesucristo. Los cristianos de todos los tiempos que han optado por seguir a Jesucristo no se han hecho santos de un golpe. Su evolución progresiva, con las ascensiones espirituales a las que Dios llama a cada uno, nos sirven de ejemplo y nos estimula a imitarlos. Quizá un santo que nos puede servir de ejemplo de cómo la lectura de la vida de los santos influyó en una forma definitiva en su vida es San Ignacio de Loyola. Aquel soldado desgarrado y vano, como él mismo se llamaba, fue a la batalla de Pamplona contra los franceses con ansias de triunfo y de gloria. La derrota y herida que allí recibió pudo parecer a los ojos de los hombres un fracaso y un sufrimiento. Y sin embargo, fue el medio del que Dios se sirvió para llamarle a empresas más altas: la de la gloria de Dios y la salvación de las almas. En la soledad de aquella larga convalecencia en Loyola, renace en Ignacio el deseo de leer las entretenidas historias de los caballeros andantes. Pero en el castillo de Loyola no hay tales libros, y su cuñada le ofrece la vida de Cristo y la vida de los santos. A lo largo de su lectura, en Ignacio se va despertando su admiración y, sobre todo, el deseo de imitarlos. Lee los pasajes del verdadero reino de Dios, de la locura de los santos en el servicio de Dios, la santa soledad de Onofre, la pobreza de Francisco de Asís, las flagelaciones de Santo Domingo en su afán de seguir a Cristo. Descubre que este amor y entrega de los santos a Jesucristo vale mucho más que los versos que él rimaba a la dama de sus pensamientos, más que todas las hazañas guerreras al servicio del emperador. Durante largas horas se pone a meditar. Dios y el mundo combaten extrañamente en su interior, y en su corazón surgen estos interrogantes. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y Santo Domingo? Después, esta pregunta se transformó en decisión. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Después de un espiritual discernimiento, toma la decisión de seguir a Jesucristo e inicia una conversión de la que nunca se retractará, y ascendiendo según las llamadas del Señor, escaló las alturas místicas. En toda su vida le guió una única preocupación: conocer y cumplir la voluntad de Dios, a través de un conocimiento, amor y servicio de Jesucristo cada vez más generoso. Su lema, la mayor gloria de Dios, resume lo que fue su vida. Es posible que hoy el Señor quiera llamarnos a nosotros a través de esta mujer de nuestros días, la Madre Maravillas de Jesús, para hacernos comprender que el seguimiento de Cristo es de todas las épocas y lo ofrece a todas las personas, según los designios que sobre cada uno tenga. Por eso, antes de penetrar más a fondo en su vida y espiritualidad, podemos detenernos a ver qué es lo que quiere el Señor decirnos cuando pone ante nosotros estos ejemplos vivos que han hecho realidad
el vivir el Evangelio con toda radicalidad. La conversión de un hombre es una experiencia única e irrepetible en la vida de una persona. Y la conversión no se hace de una vez por todas. Es progresiva. Desde la salida del pecado hasta llegar a la unión transformante con Dios, que es a lo más que, según nos dice San Juan de la Cruz, se puede llegar en esta vida. Toda conversión supone una integración de fuerzas dispersas de la persona que se funden en un haz y toman un nuevo rumbo al que se proyectan. Este cambio de rumbo afecta a las capas más profundas del ser, a la raíz de donde pueden brotar las más sutiles desviaciones. Rompe con todo lo que se opone al plan de Dios sobre ella. Se trata de renunciar a todas las cosas porque se descubre que Dios es el todo. Porque el corazón del hombre no se llena con menos de Dios. Y si el hombre busca a Dios, mucho más le busca su amado a él. Nos dice San Juan de la Cruz, doctrina conocida y seguida por la Madre Maravillas de Jesús. En nuestro interior sentimos una llamada apremiante a la santidad, que consiste en unir nuestra voluntad con la de Dios. Y con esas palabras ya recordadas de San Agustín, que reflejan muy bien el anhelo del hombre, podemos exclamar: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solo cuando pongamos el corazón en Dios, encontraremos la verdadera paz y gozo. Al contemplar una parte de la sociedad que nos rodea, se puede pensar que en nuestro tiempo no hay sitio para los santos. Podríamos preguntarnos, ¿es que no tiene sentido ya para la grandeza humana el heroísmo, la fe, el amor? Podemos pensar que en algunos sectores se sufre un déficit de humanidad y de santos. Es la consecuencia de hallarse inmerso en un mundo de máquinas, planificaciones y ordenadores, y poner en ello la esperanza. La sociedad es objeto de elaboradas investigaciones, de análisis sociológicos y de pruebas psicológicas. La individualidad del hombre se ve amenazada por el número de una ficha y puede desaparecer tras unos datos. A la pregunta que a veces puede oírse de ¿qué va a ser de la fe, del cristianismo, de la vida religiosa?, habrá que responder: si en este mundo un tanto deshumanizado, planificado y secularista, no hay lugar para que el Espíritu de Dios alcance y conmueva al hombre. Hay santos entre nosotros que están convencidos de que por encima de los logros, planificaciones y programas del hombre, lo que da valor a su vida es el ser hijos de Dios y vivir conforme a la vocación a que el Padre les llama. Y esto es lo que supo descubrir y vivir la Madre Maravillas de Jesús. La santidad no es una aventura irrealizable, ni una esperanza sobrehumana. La Sagrada Escritura nos aclara, y los santos lo confirman, que la santidad es una realidad asequible con la gracia de Dios. Desde el bautismo germina ya en la vida del cristiano. Por eso San Pablo llama santos a los bautizados. El hombre no se santifica a sí mismo, se santifica a través de Dios por el sacrificio salvador de Cristo en la cruz. La santidad es, por tanto, en primer término, una gracia divina, una donación de Dios a los hombres. Los hombres de nuestro tiempo necesitan comprender cada vez más lo que significa gracia, perdón, donación de Dios. En los últimos siglos se ha creído que el hombre puede hacerlo todo,
alcanzarlo todo. Pero la ciencia y la técnica deben estar subordinadas a Dios, que es quien hace posibles todos los descubrimientos que el hombre realiza, puesto que todo lo que tiene es recibido. Y con San Pablo podemos decir, si lo hemos recibido, ¿de qué nos vanagloriamos? Detrás de todo descubrimiento está siempre el todopoderoso creador de cuanto existe. El hombre necesita poner a Dios en el centro de su vida, para que dé sentido a su vida, la oriente y la conforme a sus planes. Y este es nuestro compromiso cristiano y religioso en este momento de la historia. Y este es el compromiso que asumió la Madre Maravillas, y así nos enseña en qué debe consistir la verdadera conversión y renovación. En una fuerte dimensión de la fe vivida en nuestro acontecer diario, dentro del marco del propio estado de vida y vocación personal. En un santo temor de Dios y en un amor incondicional a Él. En un sentido religioso más profundo. Y en una renovación de nuestra voluntad, en completa armonía con la de Dios. Si no vivimos estas dimensiones con la exigencia que nos pide nuestra condición de cristianos, con la Madre Maravillas podemos decir, ¿para qué queremos entonces nuestra vida? Vivir así tiene unas consecuencias concretas en la nuestra, como las tuvo en la de esta carmelita. Constantemente oímos hablar de reformas y modificaciones. Vemos cómo apenas queda un elemento de la vida del que no se soliciten reformas. Si queremos conseguir una verdadera conversión y renovación de la sociedad, de la familia, de la comunidad, tenemos que empezar por la reforma espiritual de cada uno de nosotros. Y esto exige, en primer lugar, una conversión personal de nuestros pecados, faltas y omisiones, por medio de la oración, el examen de conciencia y la recepción de los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía, que nos fortalecerán para llevar a cabo esta conversión y renovación constante en nuestro caminar hacia Dios, ya que siempre tendremos faltas contra las que tendremos que luchar. Con la oración dirigimos a Dios el pensamiento desde nuestro punto de vista y descubrimos a través de la revelación el amor infinito que Dios nos tiene, su incansable misericordia y su voluntad de salvarnos y hacernos felices. Así conocemos su voluntad y vemos cuánto impedimos en nosotros y en los demás el que Dios realice su obra. Así superamos también la tentación de creer que son las faltas y los males de los demás lo que nos obstaculiza la realización de la vivencia de nuestra propia vocación, sino que comprobamos cómo son nuestras propias faltas las que constituyen el verdadero impedimento. La constatación de esta realidad no debe separarnos de Dios ni desanimarnos, sino hacer como hicieron los santos, reconociendo nuestros fallos y límites de todo tipo, sentir cómo Dios nos llama a iniciar una nueva vida o a darle un nuevo impulso. Y es que con la oración conseguimos una visión nueva de nuestras propias culpas. Cristo sale a nuestro encuentro, nos toma de la mano y nos dirige al banquete de su intimidad. En una vida cristiana o religiosa que se orienta así, no hay lugar para el desánimo, sean cuales fueren nuestras faltas, sino para la alegría de nuestra vuelta completa al corazón del Padre. Cuando tememos enfrentarnos con una oración así, será porque a veces no estamos dispuestos a liquidar totalmente nuestras culpas, a arrepentirnos de verdad. Es por esto por lo que quizá hay tantas pequeñeces y faltas de amor fraterno en la vida de algunos cristianos que les dificulta vivir en plenitud. En segundo lugar, no solo necesitamos orar para reconocer nuestras faltas,
sino que necesitamos también renovar nuestra oración y darle un nuevo impulso. En la oración experimentamos que no estamos solos, que hay alguien con quien podemos hablar y que nos ama. En la oración nos abrimos al amor de Dios y nos confiamos a Él. Con ella obtenemos la medida justa de nuestro comportamiento con nuestros hermanos, los hombres, a quienes debemos amar, porque Dios ama al que ama a los hermanos. En la oración obtenemos también la medida del comportamiento correcto en nuestras tareas diarias, en nuestro trabajo, en el cumplimiento de nuestros deberes, y descubrimos el valor de nuestros deseos por identificarnos con Cristo y extender su reino, que debe ser la preocupación de todo cristiano. Estamos convencidos que de Dios proviene todo. Él lo sabe todo y Él lo hace todo. Pero esta seguridad no es para que podamos cruzarnos de brazos, sino para que seamos cada día más conscientes de que no podemos conseguir nada solos. Sabemos que los que aman a Dios alcanzan el bien. Sabemos que acercándonos a Dios, siendo amigos fuertes de Dios, no debemos temer nada, porque la verdadera oración hace florecer una vida santa. Quien mantiene con Dios un trato de amistad, no tardará en descubrir una cierta dimensión contemplativa en su trato con Él. En tercer lugar, hemos de poner la renovación en una verdadera devoción eucarística de la cual vivimos. Nuestra vida se alimenta de los dones que recibe. Sí, el corazón del hombre vive solamente cuando otro corazón se le abre y comparte con él la vida. Solo del sacrificio puede brotar la vida. El mismo Dios, que es la misma vida, se nos manifiesta en Jesucristo como Trinidad. Él es la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo de Dios podemos vivir, de su entrega y sacrificio que se nos ofrece en la Eucaristía, en la que el pan se nos da como alimento y como el propio Jesús. El cristiano que participa en la Eucaristía destierra toda preocupación de sí mismo y de su futuro. El que recibe al Señor se reúne con Él en la más interna y afectiva comunidad, porque se abre para Él en su propia intimidad un lugar de comunicación, de salvación, de constante intercambio. El que vive de la Eucaristía encuentra siempre a aquel que está para él siempre allí, y encuentra al mismo tiempo la fuerza y el impulso para estar y darse a los demás. Ciertamente, la Eucaristía es el corazón de Dios abierto para nosotros. Nuestro corazón no descansa hasta que encuentre descanso en este corazón de Dios. La participación en este misterio y el poder tener a Jesucristo Eucaristía en el sagrario le hace exclamar a la Madre Maravillas: gracias a que Dios nuestro Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo inventaron este medio de que pudiésemos comerle e incorporarle así a nuestro ser. Qué bien lo hizo todo, qué lleno de amor inmenso e infinito. La infinidad de gracias que tenemos recibiendo al Señor cada día. Él se ha quedado aquí, en el sagrario, para que le amemos, le imitemos, para ser nuestra fortaleza y nuestro consuelo, para que viva Cristo en mí y yo en Él. La historia de la Iglesia nos muestra cómo las generaciones anteriores encontraron impulso para su vida cristiana y religiosa en la piedad eucarística e indisolublemente unida a ella en la adoración al Sagrado Corazón. Esto, que tan claro debería de estar para todo cristiano,
si se viviese, daría un nuevo impulso y renovaría la vida de la Iglesia y de la sociedad. Los santos nos enseñan cómo la primera renovación que tenemos que afrontar es la personal. Solo entonces renovaremos el ambiente en que vivimos. La familia, las amistades, la Iglesia, la sociedad. La vida de cada persona influye en la Iglesia porque somos miembros de ella. Y es así como renovaremos el mundo. Ya que desde nuestra vocación cristiana y religiosa tenemos que ser luz y levadura del mundo, como fue la de la Madre Maravillas, un foco de luz y de amor para los demás. Y como siempre, tenemos que acudir a Jesucristo para aprender cómo debemos proceder. Él, para salvar y renovar el mundo, no comenzó por cambiar ni crear las estructuras externas. No buscó sucesos espectaculares que saltaran de inmediato a los ojos del mundo. Lo que Jesucristo buscó y busca es el cambio de corazón, que se le abran en obediencia incondicional cada uno de los hombres, para así colaborar con Él en la redención del mundo. En el sí de María comenzó la transformación de los tiempos. Dios ha hecho de este sí la ley de la vida y de la historia. La transformación del tiempo comienza siempre en un corazón humano que se abre a Dios sin condiciones. Por eso, a cada cristiano se nos impone hoy una responsabilidad grande. Nadie es insignificante y sin importancia en esta tarea dentro del plan de Dios. El que se crea el más pequeño, el que no confíe en sí mismo, puede ser el medio apropiado para realizar su obra. Dios tiene su predilección por los humildes y sencillos. Y por eso se fijó en la Madre Maravillas que decía: yo creo que no sirvo para nada. Siempre tiene Él que hacérmelo y arreglármelo todo. Y así solo tengo que ocuparme en amarle y procurar hacer su santa voluntad. No dependemos de nuestras propias ideas, nuestros derechos, nuestras esperanzas e inquietudes, sino como han hecho los santos, hemos de dejarnos guiar y estar atentos a aquello que Dios quiera de nosotros. Esto es lo que importa. Cuando María dijo sí y tomó al Hijo de Dios en su corazón, no lo guardó para ella sola. Fue a casa de su prima Isabel. Allí, en la comunidad del servicio y la alabanza, se realizaba esa labor apostólica que todo bautizado puede realizar, cada uno según su vocación. Todos con el testimonio de vida y la oración, y con los medios que le proporcione la vocación a que Dios le llama, para que otros encuentren la fe y crezcan en ella. No soñemos idealismos. Si queremos renovar y vitalizar la Iglesia y la sociedad, tenemos que convertirnos y renovarnos personalmente. Solo un corazón renovado podrá colaborar en la renovación espiritual de la Iglesia. Esta regla no tiene excepciones. Todos los movimientos y comunidades en los que verdaderamente se renueva la Iglesia se fundan en conversiones aisladas. Primero del individuo y luego de la comunidad y sociedad. Primero siempre es la evangelización personal, luego la de la comunidad y sociedad. Los santos como Catalina de Siena, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y más cercana a nosotros, Maravillas de Jesús, por citar algunos, no se dedicaron a hacer planes sobre las medidas a tomar y las estructuras que era necesario renovar. Simplemente tomaron en serio el Evangelio y las exigencias del llamamiento de Cristo a seguirle. Con ello obtuvieron tan actual claridad
y tal compromiso de vida que hicieron decir de ellos: así se puede vivir, así se debe vivir. Esto es lo que Jesús vivía y predicaba. Lo primero siempre es la vida, el compromiso de sumisión incondicional a Cristo dentro de la vocación a la que cada uno es llamado. Si hoy queremos participar en la nueva evangelización que propone el Papa para renovar la Iglesia, sabemos que Dios puede renovarla y renovarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a vivir para Él y estamos disponibles a hacer en todo su voluntad. Vivir para el Señor quiere decir vivir de acuerdo con su Evangelio, su Iglesia, su ley y todo lo que exige nuestra vida cristiana y la vocación personal y específica. Vivir así, dada nuestra situación actual, no siempre resulta fácil, y son muchos los peligros que pueden impedir esta verdadera conversión del corazón y la vivencia plena de la propia vocación. Solo vamos a limitarnos a indicar algunos que están más patentes en la sociedad en que vivimos y que fácilmente nos influyen y frenan nuestra marcha hacia Dios. Primero podemos destacar la autosuficiencia. Es una tentación que viene de lejos, pero hay momentos en que tiende a acentuarse. El querer ser como Dios es la gran tentación del hombre. De múltiples maneras retornamos de nuevo a los primeros tiempos. Las posibilidades actuales del hombre han aumentado de forma increíble y de un modo casi ilimitado. Como consecuencia, nos creemos que somos dueños absolutos de nuestra vida y de nuestro futuro, con la utopía consiguiente de querer hacer de la tierra un paraíso. Y cuando no se consigue, queremos buscar un culpable que consideramos es quien nos cierra esa posibilidad. Otra faceta del mismo error es la exagerada sed de libertad, olvidando en tantas ocasiones los compromisos adquiridos libremente como cristianos y religiosos, y que, vividos en plenitud, son la única forma de vivir la auténtica libertad. ¿Cuántos beneficios personales, comunitarios y eclesiales traería la vivencia sencilla y plena de lo que nos pide nuestro compromiso cristiano y religioso? Todos los santos conocen y ponen en práctica el gran remedio contra la autosuficiencia, que no es otro que la humildad. Con una frase muy breve, pero muy honda, nos dice la Madre Maravillas cómo se puede vivir así. Es un gozo no ser nada, para que Él lo sea todo en mí. El segundo peligro que nos acecha es la protesta o descontento. Puede ser una tentación bastante frecuente. Para quien la libertad malentendida lo es todo, llega poco a poco a un total descontento en la vida espiritual. Se siente rodeado de restricciones. Encuentra como que todo atenta contra su libertad. Su vida puede convertirse en una protesta y descontento contra el prójimo y a veces contra Dios. No hay que confundir la protesta con la sencilla exposición de las cosas que no van conforme a la vida cristiana y religiosa y que la persona quiere defender por fidelidad. Un tercer peligro es la apatía. La falta de verdaderos ideales puede llevar a una cierta insensibilidad espiritual. Y esto lleva a defenderse de la Iglesia, de sus leyes y de sus compromisos. Un cuarto peligro es el secularismo. Es esta una tentación en la que fácilmente se puede caer bajo capa de bien. En teoría, es conocida por todos las consecuencias que se están derivando de una sociedad que quiere no solo prescindir de Dios, sino quitar todo signo externo que nos lo recuerde. El Papa nos alerta de este peligro con la claridad y valentía que le caracteriza y dirigiéndose a los religiosos, les dice que pese a la riqueza sobrenatural
del valor insondable de la vida religiosa, ésta puede desvirtuarse y avisa del serio peligro que puede amenazar en ocasiones la vida de tantos religiosos y religiosas, y advierte que hay que cuidar para que no se torne insípida la sal del Evangelio, con prácticas y actitudes secularizantes. Y pone de relieve el valor del testimonio de los religiosos como anuncio de Dios, del mensaje salvífico del Evangelio y de la vida eterna, ganada en favor nuestro por Jesucristo. El quinto peligro es la transigencia y la concesión. Un rasgo especial de nuestro tiempo es el desgaste del hombre por las múltiples ofertas que recibe de los medios de comunicación y del ambiente, con la invitación constante a lo más fácil y a lo más cómodo. Este pluralismo sin fronteras conduce, sin embargo, a la desorientación. La tentación consiste en que ante tanta oferta no nos abrazamos con la voluntad de Dios, sino con lo que se nos ofrece como más fácil. Esto ha penetrado no solo en la vida cristiana, sino en la vida religiosa. Aunque veamos que son muchos los que siguen por ese camino, sabemos que la opinión de mayorías no es criterio de verdad ni de voluntad de Dios. Tenemos casos bien claros en la sociedad actual que intentan imponerse. Hay un amplio sector que acepta el divorcio, aborto, relaciones sexuales prematrimoniales, enriquecimientos ilícitos. Cosas, todas estas, que el cristiano no puede aceptar, porque van en contra de los mandamientos de Dios y de su voluntad. Y por muchos que sean los que opinan así, el cristiano, aunque se quede solo, tendrá que ser fiel a su compromiso. Pues esto ocurre también a niveles de vida religiosa. Y muy bien supo detectarlos la Madre Maravillas para que la sal de su vocación no se volviera insípida. Nunca podremos aspirar a que el mundo comprenda el estilo de vida de los religiosos. Y estos nunca podrán aceptar el acomodarse a lo que el mundo quiere. Jesús dice claramente: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Por eso, en la vida cristiana y en la vida religiosa, tenemos que regirnos por los criterios del Evangelio, por los mandamientos de Dios y de la Iglesia, y por las exigencias concretas de la propia vocación. La experiencia nos dice que un Dios al que no nos ofrecemos por completo termina por ser una pesada carga. Solo el Dios con el que nos comprometemos totalmente satisface y llena todas nuestras aspiraciones. Así vivía la Madre Maravillas, y esto le llevaba a exclamar: qué felicidad es vivir solo para Él y buscar únicamente su gloria. En la vida cristiana y religiosa no debe haber medianías. Dios mismo se nos ha ofrecido completamente en Cristo y nos pide una respuesta total. Lo más difícil de nuestra vida es nuestra responsabilidad ante Dios de no caer en las tentaciones y atractivos de nuestro tiempo, que rebaja la donación personal que hicimos al liberarnos del pecado y de todo lo que, de alguna manera, no esté en conformidad con la voluntad de Dios. El remedio lo saben muy bien los santos. Madre Maravillas logró vivir a plenitud su vocación. La solución: amor y fidelidad. Y lo había aprendido de un buen maestro, San Juan de la Cruz, que nos dice algo que debíamos aprender de memoria para practicarlo. Nadie se arriesga a una labor de mortificación sin previas ansias de amor. Esto es lo que enseña la Madre Maravillas, y con su ejemplo podemos recibir nuevo impulso para nuestra vida cristiana.